Muy buenos días, mi nombre es Milton Narváez. Estamos entrando en el proceso de la revisión de la unidad 2, el cual lleva por título Control Interno, Gestión de Riesgos, COSO y sus componentes. Vamos en el pensum a revisar las generalidades del control interno, de la gestión de riesgos, la importancia del control interno y la gestión de riesgos, sus normas, en qué momentos son aplicables los controles y las evaluaciones de riesgo, qué políticas y procedimientos son importantes, y una pequeña introducción a lo que son los modelos de control desde su inicio, empezando por el COSO 1, su evolución, el COCO, el Cadbury, para después, en la siguiente unidad, irnos a meter ya lo que es la evolución del COSO con las eh, implementaciones o innovaciones que han tenido. Bien, haciendo una recopilación de los datos que llevaron a la evolución del control interno, se dice que empezó desde la antigüedad, cuando los pueblos egipcios, fenicios, sirios, ya llevaban una partida de contabilidad simple. Luego en la Edad Media, también ya en la parte del siglo XVII, XVIII, a medida que fueron evolucionando los negocios, ya las personas se fueron preocupando por formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. En la revolución industrial, cuando surge la necesidad de controlar las operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas. Además, se dice que el control interno es una herramienta surgida de la necesidad de accionar proactivamente los efectos de suprimir o disminuir significativamente la multitud de riesgos a los que se hayan afectado los distintos tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de lucro. Ya entre los años 80 y 85 se produce un desarrollo y perfeccionamiento de las normas profesionales de auditoría relacionadas con el control interno, entre las que se encuentran la norma 30, en 1980 sobre todo, en 1982 la norma 43, y que hace revisión a las directrices relativas a la responsabilidad del auditor externo en el examen y evaluación del sistema de control interno en el marco de una auditoría de estados financieros. En el año 84 ya tenemos directrices adicionales sobre el efecto de la informática sobre el control interno, teniendo ya importancia la tecnología. ¿Sí? Ya en el año 85, en los Estados Unidos de América, se crea un grupo de trabajo creado por la Treadwell Commission, denominado Comisión Nacional de Informes Financieros Fraudulentos, bajo la sigla de COSO, que significa COSO, Committed of the Sponsoring Organization, que es el comité, en español, Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, con el objetivo de dar respuesta a estos fraudes. Está constituido por 5 grandes organizaciones, que es la Asociación Norteamericana de Contabilidad, el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, el Instituto Ejecutivo Financiero, el Instituto de Auditores Internos y el Instituto de Contabilidad Gerencial. Luego, en 1992, tras varios años de trabajo y discusiones, se publica en Estados Unidos el denominado Informe COSO sobre control interno. ¿Sí? Y esta redacción fue encomendada a Coopers y Lybrand, la versión en inglés, y difundidos al mundo de habla hispana en asociación con el Instituto de Auditores Internos de España en 1997. Sin embargo, y con anterioridad a plantear algunas de las principales definiciones alcanzadas por dicho comité, resulta útil resumir los antecedentes que condujeron a este estudio en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las instituciones que direccionaron el control interno? La ICPA, como le decíamos, Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el ILACIF, Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras, o la CEF, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el INTOSAI, que es una organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores, que tiene mucha importancia para los auditores, y el GAO, que es la Oficina de Contraloría General de los Estados Unidos, una de las principales. Entonces,
Con esto, nosotros podemos establecer qué es el control interno. ¿Cómo se define el control interno? Bueno, se puede definir como un sistema diseñado y introducido y mantenido por la administración de las empresas y los ejecutivos de alto nivel para proporcionar un grado sustancial de garantía en el logro del objetivo comercial, cumpliendo con políticas y leyes, salvaguardando los activos de la empresa y la eficiencia, y sobre todo enrumbado también con la estrategia de la empresa. ¿Ok? Como decíamos, su fin primordial, perdón, es que los activos estén debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos, que la actividad se desarrolle eficazmente y que se cumplan las políticas y directrices marcadas por la dirección. Entre los principales objetivos tenemos, como decíamos, la salvaguardia de los activos y la fiabilidad de la información. ¿Cuáles son los objetivos generales que tenemos del control interno? Es verificar que haya las autorizaciones precisas, que haya una correcta clasificación de las mismas, que se pueda verificar y evaluar apropiadamente y que se protejan físicamente los activos. Los objetivos operativos referentes al acceso a las transacciones son básicamente relacionados con el reconocimiento del hecho económico, la aceptación de las transacciones, la integridad del procesamiento, la integridad de los informes, la integridad de las bases de datos y la integridad de los balances. Bien, al igual que el control interno, el concepto de riesgos empieza a manejarse desde el siglo XVII, con un alcance muy corto, la verdad, y que era básicamente manejado por las instituciones financieras. Luego, en los años 90, ya se empieza a ampliar para las actividades operativas y con los objetivos estratégicos de cada empresa. Después de la crisis financiera del año 2000, ya este concepto evoluciona y pasa a ser una labor netamente administrativa para convertirse ya en una metodología de buenas prácticas empresariales, que abordan no solamente los temas tipo financieros, sino también variables que puedan afectar la organización y comienza a ser parte de la planificación estratégica. En el año 2015, como lo registramos, ya en la ISO 9001 se incorpora como metodología en la planeación de un sistema de gestión y amplía el alcance para que ya pueda implementarse en toda y cada uno de los pasos de lo que exige la ISO. Teniendo en cuenta esto y que todos los sistemas de gestión se basan en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, el inicio de la gestión de riesgos se da incluyendo en el análisis de los mismos, dentro de la etapa ya de planeación del sistema y dentro de la planeación estratégica ya de la organización. Con eso ya vemos cuán importante es identificarlos, valorarlos, tratarlos, gestionarlos y realizar el seguimiento a los riesgos. ¿Sí? Por tanto, de esto se trata, como bien decimos, de gestionar los riesgos, de generar una confianza poco vulnerable a través de la correcta identificación de los mismos, la evaluación y su control, que es lo más importante. Ya adentrándonos en lo que es el concepto de riesgos, de la gestión de riesgo, va a estar medido en función de la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Va a estar básicamente apoyada por acciones que tengan que ver para llegar a una administración adecuada de los mismos. ¿Cómo se hace esta administración adecuada de los riesgos? Con estos 4 pasos, que es la aceptación del riesgo, saber cuáles son las amenazas, determinar el análisis de ese riesgo, cuáles son sus consecuencias, controlar ese riesgo, evaluar el daño que hacen, determinar los elementos que hay expuestos y que pueden afectarnos y la evaluación, por lo tanto, de esas amenazas. ¿Sí? Como decíamos, ese control del riesgo va a estar en función de lo que involucremos en políticas, en los estándares y procedimientos para poderlos eliminarlos, minimizarlos. El daño va a estar dado en función de qué es lo que vamos a saber identificar como un fenómeno producido de anomalías sobre las personas, bienes
o sistemas en el servicio de prestación. Los elementos en riesgos, tenemos que ver el contexto social, material, representados por las personas, los recursos y los ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno X. La evaluación de las amenazas, que es una de las partes más importantes de esta unidad, va a determinar en la posibilidad que un fenómeno se presente en un periodo determinado y qué impacto va a tener. Ya vamos a ir adentrándonos poco a poco a este tema. Hay una ISO dedicada exclusivamente al Risk Management y para mayor profundidad está en la norma de la ISO 31000. Los objetivos de la gestión de riesgo van a estar dados en función de su identificación, la reducción de los mismos, que proporcionen una base estratégica y congruente para que los gerentes puedan tomar decisiones adecuadas, que se puedan planificar acciones que garanticen respuestas, ¿sí? Y que lleven a todos los departamentos, a todas las unidades, el conocimiento de estas decisiones para que cada uno pueda aportar con la solución de control y evaluación de los riesgos. Como decíamos, la implementación de todos los controles van a ser parte de la profesionalización de la empresa y para la toma de decisiones. El sistema de control internos bien diseñados permitirán mejorar las actividades que realicen cada uno de sus componentes y van a ayudar a prevenir los riesgos. Estas gestiones de riesgos van a dar soluciones siempre en cualquier tipo de obstáculo, o en los nuevos y en los proyectos en curso. Lo más desafiante es establecer el control interno en la empresa, estandarizarlo y replicarlo en cada una de las operaciones, para que luego en los procesos de auditoría que ayudan a verificar que los controles internos se realicen, puedan determinarse acciones que puedan mejorar el éxito de la compañía. El control interno, por tanto, tiene que cumplir con normas para que se puedan realizar de manera adecuada las acciones que permitan establecer un marco básico aplicable. En este sistema de control interno va a estar ayudado por los procesos continuos interrelacionados de las autoridades, funcionarios, empleados, para que puedan haber una conjunción de ideas que permita conseguir los objetivos planeados. Las normas de control interno tenemos normas relativas al ambiente de control, normas relativas a la valoración de riesgos, normas relativas a las actividades de control, normas relativas a la información y comunicación y normas relativas al monitoreo. Si ustedes se dan cuenta, en estos cinco aspectos estamos englobando de un modo mucho más amplio y más elevado el ciclo inicial de calidad del planear, hacer, verificar, actuar. En el ambiente de control empezamos a actuar, luego valoramos, luego ejercemos las actividades de control, las informamos y procedemos al monitoreo. Estas normas vamos a desglosarlas uno por uno para poder ir comprendiéndolas de mejor modo. Las normas relativas al ambiente de control tienen que establecerse de manera integrada con cada proceso institucional. Es decir, tengo que establecerme qué es lo que voy a identificar desde las entradas hasta las salidas. Deben documentar y mantener actualizados todas las políticas y procedimientos. Van a establecerse por medios de documentos las políticas y procedimientos que tengan que actualizarse o definirse y que permitan proteger y conservar los activos institucionales. ¿Qué es importante que puedan ustedes observar? Tienen que asignar las autoridades y responsabilidades adecuadas con las jerarquías que corresponden, proporcionando los canales apropiados de comunicación. La máxima autoridad siempre debe asegurar el establecimiento y fortalecimiento de una unidad de auditoría, lo cual va a permitir que en estos ambientes de control se realicen las actividades como corresponde. Se tienen que ya, una vez realizadas
las acciones en el ambiente de control, en el entorno de control, pasamos ya a las alternativas o las normas de valoración de riesgos. La valoración de riesgos deben definir claramente, con relación a su visión y misión de la organización, cuáles van a ser los objetivos y metas institucionales. Esta valoración de riesgos va a estar sustentada en una planificación participativa y divulgación de planes con todos los niveles de la empresa para lograr un compromiso de los mismos. Importantísimo, ¿cuáles son los factores de riesgo relevantes, ya sean internos o externos, asociados al logro de objetivos institucionales? Esos factores de riesgo relevantes para una empresa que produce zapatos va a ser distintos para una empresa que exporta camarones. El ambiente que vive una empresa en Sudamérica es distinto al ambiente que vive una empresa en Europa, por ejemplo. Por tanto, es importante dirimir ese tipo de factores que van a ser identificados como relevantes y analizar finalmente dentro de la valoración, y es una de las variables importantes para poder seleccionar un perfil adecuado de riesgo, la probabilidad de ocurrencia y el impacto que ejercen esos factores en las acciones que se van a tomar para minimizarlas. Un primer ejercicio es, luego de que establecemos los parámetros en el entorno de control, valorarlos, qué impacto y qué probabilidad tienen dentro de la organización. En las normas relativas a las actividades de control, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que estas deben establecerse adecuadamente, ¿sí? Pero que sobre todo se realicen con un adecuado cumplimiento de las funciones y con un control general y común a todos los sistemas de información por medio de las prácticas adecuadas y controles que tengan que ver con los niveles gerenciales, jerárquicos y de primera línea. En las normas relativas a la información y comunicación, es el siguiente proceso. O sea, ya identificamos los factores relevantes, ya los evaluamos, ya los estamos controlando. Ahora tenemos que identificar cuál es la mejor manera de comunicarlos o de informarlos. Estos sistemas de información deben ser diseñados adecuadamente dependiendo de los planes estratégicos, los objetivos y hasta de las personas. No todos se entienden del mismo modo. La información tiene que ser comunicada al usuario, ya sea interno o externo, que la necesite, en la forma y el plazo requerido. Y finalmente, la institución debe dejar registrado esto con un archivo ya institucional, vale la redundancia, donde se preserve la información en virtud de su utilidad y de requerimientos jurídicos y técnicos. Luego de ya informarlo, tenemos que monitorear todas estas acciones. ¿Y cómo las monitoreamos? Bueno, la máxima autoridad es la que define, a través de sus niveles gerenciales y de jefaturas, cuáles son los procesos en que deben vigilarse las actividades que los funcionarios realicen. Estos niveles gerenciales tienen que ser responsables de cada proceso, de cada unidad y de determinar la efectividad del sistema de control interno. Van a estar constantemente, diariamente, semanalmente, anualmente, controlando objetivamente. Y cuando hablo de objetivamente, son índices, ¿sí? Los resultados de las actividades de monitoreo del sistema de control interno tienen que ser comunicados a la máxima autoridad siempre y luego en cascada a los niveles jerárquicos inferiores. ¿Cuál es el secreto de una implementación eficaz? Que tengan una garantía razonable de los datos, que haya respaldo de la información, que sea íntegra y que haya competencia, que haya objetivos de control y que haya vigilancia constante en los controles. Bien, los controles pueden ser administrativos, financieros o automatizados. Los controles administrativos comprenden los planes, políticas, procedimientos concernientes a los procesos de decisión que lleva a la autorización de las transacciones y operaciones por parte de la gerencia. Los controles financieros ya van destinados
a comprender el plan de organización de esas políticas, pero bajados a las transaccionalidades, al acceso a los bienes y disposiciones, a los asientos contables, a cuáles son los detalles sobre los que recae el funcionario específicamente encargado sobre los números que maneja la empresa. Los controles financieros deben estar segregados adecuadamente, debe haber una ejecución de operaciones económicas, debe haber registro de la transaccionalidad y deben ser siempre comparables en tiempo y en espacio, ¿no? Los controles automatizados permiten manejar a distancia un servicio específico de la auditoría continua. Son muy útiles para los departamentos de auditoría interna con recursos limitados, pero que necesitan dar cobertura a una amplia zona geográfica. Pueden permanecer las pruebas de forma activa, de forma continua, o ejecutarse en momentos puntuales, como por ejemplo en la etapa de planificación de una auditoría presencial, con el objetivo de disponer de más información de soporte acerca del área auditada, ¿sí? Definitivamente un control interno automatizado mejora la capacidad de respuesta ante incidentes al detectarlos poco después de que ocurran, permite aumentar el alcance de las auditorías, abarcando toda la población si es necesario, facilita la implementación de cuadros de mando para auditoría interna e incrementa la eficiencia económica del control interno, reduciendo costes de ejecución y facilitando la detección de incidentes. Pero esos controles también pueden clasificarse por su momento de aplicación. Y esos momentos de aplicación pueden ser previos, concurrentes y posterior. Está de más decir que los mejores controles internos son aquellos que no me permiten que se realicen anomalías. Y esos son los previos y los concurrentes, es decir, los previos y los actuales. ¿Por qué? Porque mientras más prepare yo a mis funcionarios para que estos controles previos y simultáneos ayuden a identificar anomalías o probables anomalías antes de que se ejecuten, mis costos van a ser menores y mi rentabilidad va a ser mayor. El control ya posterior usualmente son controles que se hacen sobre alguna anomalía o alguna actividad no relacionada adecuadamente y sí tiene un mayor costo. Son usualmente estos controles internos posteriores ejercidos por los responsables superiores, que sirven ya para determinar cambios de políticas, procedimientos o los mismos auditores. En conclusión, el sistema de control interno es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organizaciones, procedimientos, métodos, formatos, cuestionarios que incluyen las actividades de las autoridades y personal organizadas, instituidas en cada entidad del Estado público o sector privado. Las políticas y procedimientos de control interno van encaminadas a que haya una delimitación de deberes y responsabilidades adecuadas a todas las etapas del proceso. Que el sistema siempre esté presto a autoevaluarse, que los principios y valores funcionen y tengan una actividad de constante vigilancia y evaluación de los niveles de los directivos y los gerentes. Que haya formalidad en los instrumentos que sustentan el sistema y mecanismos de operación. Que siempre la planificación sirva como un parámetro inicial de instrumento de control y de riesgos. Tener a la comunicación y la información como elementos base de la gestión de las responsabilidades que están inmersas en la estructuración, vigilancia y evaluación constante de los controles. Por eso es que la estructura básica que estamos mostrando, diseño organizacional de las políticas, deben estar en correcta relación con la misión y visión de la empresa. Los otros modelos de control, como decíamos, y adentrándonos a lo largo del tiempo, el COSO, que como le habíamos hablado al inicio, se inicia básicamente como respuesta a mejorar la gestión ejecutiva y de gobierno, a que haya una ética empresarial, que mejore el control interno, que la gestión del riesgo empresarial disminuya, disminuir el riesgo de fraudes y que haya presentación de informes financieros como corresponde. Por eso es que descansa su importancia en que ya se empieza a manejar el concepto de riesgos. El modelo que luego se implementó
que surgió el COCO, que es el Criteria Control Committee, que fue creado por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados en noviembre del 95, fue publicado como alcance a este COSO con el objetivo de simplificar los conceptos y un lenguaje para que se haga más fácil la discusión del alcance del control a cualquier nivel de la organización. Este modelo define de una forma idéntica al modelo COSO, pero la diferencia en que se encuentra en que el modelo COCO proporciona un marco de referencia a través de más criterios, son 20 criterios agrupados en 4 componentes, y que el personal, sobre todo la organización, pueda usar para diseñar, desarrollar o modificar o evaluar el control. Esos 20 criterios nuevos conforman un ciclo lógico de acciones a ejecutar para asegurar el cumplimiento de los objetivos de una organización, y son la base del modelo COSO-ERM, que tiene 20 criterios aplicables también, ¿no? Como decíamos, el modelo COCO también tuvo luego otro modelo que salió, el Cadbury, en el Reino Unido, conformado por un comité de la Bolsa de Valores. Se definió como se definió al gobierno y IT, a los gobiernos corporativos, para que dentro del sistema que se dirigen controlen las compañías. Se implementan valores éticos que son de gran importancia para la aplicación de este modelo, y los principales motivos que originaron este método de control fue que evidenciaron que existía mucha vaguedad o diferentes posibilidades de aplicación de normas contables, no había uniformidad ante un mismo hecho. Las crisis empresariales de las bolsas de valores y las quiebras en importantes empresas financieras hicieron que se impusiera el concepto de consejos de administración en los directivos de empresas y que no se centralice las decisiones en pocas personas. Evidenciaron que habían muchas falta de garantías en los consejos, en el control de los negocios, las responsabilidades no estaban claramente definidas y habían presiones competitivas sobre sociedades y auditores para que básicamente buscaran el número de rentabilidad sin importar el costo del control. Por eso es que la constitución de los comités fue uno de los puntales básicos de este método de control, donde también ya empiezan a considerar a los consejeros externos. Pues bien, hemos visto toda la introducción y la conceptualización de los modelos de control, los sistemas de medición y el tipo de evaluación de los riesgos y cómo se deben gestionar. En esta unidad vamos ya, por tanto, dando base a lo que vamos a ver en la siguiente unidad para ya la práctica de cómo realizar las matrices y demás acciones que permitan realizar controles y evaluaciones de los riesgos. Muchas gracias.